Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Chapter 21 Results are out poll. Bien, los resultados ya están disponibles. La encuesta para miembros de la arena ha terminado y me ha hecho darme cuenta de que realmente odio la democracia. El humano ganó abrumadoramente por X, 23. Y el no humano fue uno de ELA. Aunque voy a repetir una encuesta para el no humano ya que pedí uno no humano por la unicidad. No otro simple humanoide. Así que hago otra encuesta aquí o este. Echa tu voto al fuego. Chapter 22 Insecure. Mientras Penélope dormía, Niklaus se encontró caminando de un lado a otro bajo la tenue luz de la habitación. Pensó en irse varias veces, la tentación de escapar de la incertidumbre roía hacia él, pero algo le frenó el miedo. Su mente se llenó de dudas e inseguridad. ¿Qué pasa si el Penélope que emerge no es el mismo? Había tomado muchas precauciones, pero el compuesto V, derivado de la fisiología Cree y el impredecible suero del supersoldado, podría haber torcido su mente de maneras que ni siquiera él podía prever. La idea le llamó la atención y si ya no está mi control, ¿qué pasaría si el procedimiento hubiera roto algo dentro de ella? Sus inseguridades aceleraron a fondo, alimentándose del temor de que el Penélope que conocía pudiera desaparecer, reemplazado por algo fuera de su control. Su mano flotaba sobre su pecho, como si inconscientemente se estuviera preparando. Tal vez, pensó amargamente, tal vez tenga que matarla si ha perdido la cabeza. La tensión en su cuerpo aumentó mientras se paraba sobre su forma de dormir. Siempre tuvo el control, siempre el que tenía el poder, pero ahora, en ese momento, se sentía vulnerable. Por primera vez, en mucho tiempo, la idea de perder el control le aterrorizaba. Sintió algo que no había sentido en años, una vulnerabilidad cruda e inquietante. En todo el tiempo desde que obtuvo sus poderes, desde entonces trascendiendo lo que significaba ser humano, nunca había sentido esto expuesto. Esto. Humano. Le roía. Se había acostumbrado tanto a tener control para dictar las reglas de la vida y la muerte con un simple pensamiento que este momento de incertidumbre lo sacudió profundamente. No se había dado cuenta de cuánto había llegado necesidad ese control. Sus poderes le habían dado una muestra de divinidad y, con ella, un cariño por ser quien dictaba cada resultado. Y, sin embargo, aquí estaba él, de pie junto a alguien a quien había alterado irrevocablemente, sin saber qué pasaría después. Podría deshacer lo que había puesto en marcha, en caso de ser así. Su mente giraba con escenarios, todos los cuales terminaban con él perdiendo el control y perdiendo lo único que lo hacía sentir seguro. Y le golpeó fuerte. Miedo, incertidumbre, vulnerabilidad le recordaron lo frágil que era realmente su control sobre todo. Niklaus se tomó un momento para considerar verdaderamente en qué se había convertido inevitablemente. En su vida pasada, siempre se había considerado un mal tipo, especialmente después de ignorar a sus hermanos y callarse emocionalmente cuando murió su madre. En aquel entonces, se lo había justificado a sí mismo el dolor, la ambición, el frío desapego que había desarrollado ante las dificultades. Pero ahora sentía que había alcanzado un nuevo mínimo. Miró a Penélope y había jugado con su vida como si fuera un experimento, pensando poco en las consecuencias más allá de sus propios planes y deseos. Sin mencionar la forma casual que él se había justificado a sí mismo, su continua compulsión mental. El poder que ejercía lo había deformado, alejándolo cada vez más de cualquier fragmento de humanidad que le quedara. ¿Era esto en lo que se había convertido? ¿Alguien que alteró a la gente por capricho? ¿Alguien que ni siquiera pudiera confiar en el resultado de sus propias acciones sin contemplar si necesitaría terminar con violencia? ¿Soy realmente peor que antes? El pensamiento permaneció en su mente. Quizás en su vida pasada había sido un hombre egocéntrico, pero esto estaba más allá de patético. Niklaus respiró hondo, sintiendo una oleada de tensión en su interior, y sus ojos se iluminaron momentáneamente con un poder rojo. Por un breve momento, pudo sentir la avalancha de emociones: culpabilidad, miedo, duda amenazando con abrumarlo. Pero en lugar de dejarles tomar el control, hizo lo que se había vuelto tan experto en hacer. Los obligó a bajar, manualmente, como si presionara un interruptor en su mente.
En ese momento se obligó a mantener la calma. Una pequeña y amarga sonrisa tiró de la comisura de sus labios. Era irónico, realmente se había acostumbrado tanto a controlar a los demás que ahora usaba ese mismo poder para mantener sus propias emociones bajo control. Pero después de todo está bien. Todo estaba bajo control. Sus pensamientos llegaron a su fin cuando Penélope, su siempre fiel sirviente, despertó. Niklaus, sentado tranquilamente en un taburete, se puso de pie y se acercó a ella. ¿Te sientes bien?, preguntó, con su voz suave pero imponente. Antes de que pudiera decir más, Penélope saltó de su cama y se arrodilló ante él. Con la cabeza profundamente inclinada, comenzó su proclamación de lealtad, su voz firme y decidida. Maestro Niklaus, soy tuyo por completo. Mi vida, mi lealtad, mi servicio, todos están dedicados a ti. Niklaus la observaba de cerca, con la mente acelerada. Su voto es un eco familiar de lo que dijo hace años. Pero ahora, la compulsión detrás de esto es muy débil. No importa lo que te arroje el mundo, seré tu firme aliado. Tu visión es mi misión, tu voluntad mi principio rector. Sus pensamientos se volvieron más oscuros. ¿Qué tan genuina es esta lealtad? ¿Realmente la he alterado o es simplemente una fachada? Tus enemigos serán mis enemigos. Tus aspiraciones serán mis objetivos. Niklaus la observó con una mezcla de admiración y escepticismo. Su devoción es intensa, pero ¿es real o simplemente un vestigio de la influencia que alguna vez tuve? En cada prueba, te apoyaré. En todo éxito, lo celebraré como su servidor inquebrantable. Esta lealtad me hace preguntarme qué he logrado realmente. ¿Es esta verdadera lealtad o sigo aferrándome a una ilusión de control? La devoción de Penélope cerró la distancia entre ellos, dejando a Niklaus luchando con sus emociones conflictivas y sus reflexiones por su propio poder. Chapter 23 Transition. Segmento de noticias informe de última hora. La cámara se desvanece en una sala de redacción sombría. La presentadora, una mujer de unos 40 años, está sentada detrás de un elegante escritorio, con su expresión serena pero cargando el peso de la historia que está a punto de compartir. Su voz es firme y llena de gravedad. Buenas noches. Comenzamos la transmisión de esta noche con noticias trágicas e impactantes. Penélope Vogt, el querido director ejecutivo de Vogt International, ha sido encontrado muerto en lo que las autoridades llaman un presunto asesinato. El mundo lamenta la pérdida de una líder visionaria, conocida por sus incansables esfuerzos para revolucionar la industria médica, no a través de avances de vanguardia, pero brindando atención médica asequible a millones de personas en todo el mundo. La pantalla pasa a imágenes de Penélope Vogt en varios eventos, abriendo clínicas en comunidades de bajos ingresos, estrechando la mano de trabajadores de la salud y asistiendo a eventos benéficos para recaudar fondos. El ancla continúa. Penélope Vogt dedicó su vida a hacer que la atención sanitaria fuera accesible para todos, independientemente de su riqueza o estatus. Bajo su liderazgo, Vogt International se convirtió en líder en la prestación de medicamentos y atención médica asequibles, ofreciendo esperanza a quienes anteriormente habían quedado atrás por el sistema. Su fallecimiento deja un profundo vacío, no solo en el mundo empresarial sino en los corazones de millones de personas que se beneficiaron de su trabajo. La cámara vuelve al ancla, su rostro refleja la gravedad de la situación mientras escucha su auricular. Parece un poco sorprendida cuando llega nueva información. Estamos recibiendo noticias de última hora en este mismo momento. Vogt International celebrará una sesión informativa en tan solo unos minutos, dirigiéndose al público sobre lo que viene después para la compañía tras la trágica muerte de Penélope Vogt. Te llevaremos allí en vivo. La pantalla cambia a una transmisión en vivo desde la sede de Vogt International. Un podio se encuentra frente a un gran logotipo de Vogt International. Los reporteros y las cámaras están enfocados en el escenario mientras la tensión llena el aire. Después de unos momentos, una mujer pelirroja da un paso adelante a Ashley Vogelbaum, un nombre desconocido para muchos, pero que ahora destaca. Image. Ashley Vogelbaum se mantiene erguido y exuda una tranquila confianza. Se toma un momento para escanear la habitación antes de hablar claramente por el micrófono. Damas y caballeros, empleados y socios de Vogt International. Hoy lamentamos la pérdida de Penélope Vogt, una mujer que dedicó su vida a mejorar la vida de los demás. Su trabajo para hacer que la atención médica sea asequible para todos nunca será olvidado. Pero por mucho que nos aflijamos, también debemos mirar hacia el futuro.
Su voz se fortalece y resuena con determinación. Vogue International no flaqueará. Honraremos el legado de Penélope si continuamos luchando por los ideales que tanto apreciaba. Nos aseguraremos de que su visión de una atención médica accesible y asequible siga siendo el núcleo de esta empresa. Puede que Penélope se haya ido, pero sus sueños perduran a través de nosotros. La pantalla cambia a una toma dividida que muestra a Ashley hablando en el podio por un lado y una imagen de Ashley parada junto a una joven, la rubia Niklaus Vogt, cerca de los restos de lo que parece ser un avión privado, el mismo que había llevado a Penélope Vogt. A medida que Ashley Vogelbaum asume el papel de liderazgo en Vogt International, quedan muchas preguntas sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Penélope Vogt. Las autoridades aún no han publicado ningún detalle concreto sobre el presunto asesinato, aunque las fuentes indican que se está llevando a cabo una investigación completa. El tono de la presentadora cambia a uno de cauteloso optimismo cuando se dirige a la cámara nuevamente. Ahora que la antorcha pasó a Ashley Vogelbaum, Vogt International se encuentra en un estado de transición. Puede que su nombre aún no sea ampliamente conocido, pero en los próximos días, sin duda el mundo se familiarizará más con la mujer que continuará con el legado de Vogt. La pantalla pasa a una nueva imagen, una mujer con cabello rojo llamativo, erguida y segura junto a un niño rubio, Niklaus Vogt, que no parece tener más de 15 años. Están cerca de los restos carbonizados del jet privado. La cámara se desvanece a medida que la transmisión pasa al siguiente segmento. Necesitamos expandirnos y hacerlo rápido, a un ritmo nunca antes visto, dijo Niklaus, con su tono firme mientras estaba sentado detrás de su escritorio. El público todavía está procesando la muerte de Penélope, y eso lo convierte en el momento perfecto para moverse. Quiero que empieces a montar escuelas en todo el país bajo su nombre. Enmarcarlo como un tributo a educación asequible, ayudando a los desfavorecidos. Ya conoces el tipo de narrativa que funciona. Ashley asintió, su expresión se centró. La mirada de Niklaus se agudizó mientras continuaba. Pero detrás de todo eso, identificaremos a los niños con buena compatibilidad con el compuesto V. Necesitamos personas con potencial para desarrollar habilidades útiles. Ese es el futuro de esta empresa. Ashley permaneció en silencio por un momento, absorbiendo sus palabras. Niklaus se reclinó en su silla, con la voz un poco más suave pero no menos imponente. Y Ashley, quiero que hagas tu debut público como superhéroe. El público necesita empezar a acostumbrarse a ver más héroes, no solo Homelander. Pronto patrocinaremos equipos enteros y ellos deben sentirse cómodos con esa idea. Los ojos de Ashley mostraron un destello de vacilación, pero volvió a asentir. Niklaus pudo ver su desgana y añadió: tu verdadero trabajo permanecerá en las sombras, como siempre. Tenemos ciertas organizaciones que eliminar, amenazas que podrían obstaculizar nuestros planes. Ese sigue siendo tu enfoque. El debut público es solo otra parte de la estrategia. El rostro de Ashley se endureció con determinación mientras Niklaus se levantaba y avanzaba hacia el gran ventanal que dominaba la ciudad. Miró fijamente el horizonte por un momento, con las manos entrelazadas a la espalda. Por ahora, dijo en voz baja, casi para sí mismo, me estaré investigando a mí mismo. Hizo una pausa antes de agregar, con su voz con un toque de finalidad: Homelander puede descansar unos días. Ashley se quedó allí, asimilando todo mientras Niklaus permanecía frente a la ciudad, perdido en sus pensamientos. Chapter 24 New Orleans más 18. La escena cambia a Niklaus sentado en un bar en Nueva Orleans, sus pensamientos se desvían hacia que no había pasado ni un solo día en esta nueva vida simplemente relajándose. Su estado de ánimo se oscurece cuando nota que un grupo de hombres lo miran desde la distancia. Chupasangres, murmura en sus mentes con un toque de sarcasmo. Como si necesitara más drama sobrenatural en mi vida durante su época como héroe, había enviado a algunos vampiros por decapitación o visión de calor. No se había encontrado con brujas y no tenía intención de lidiar con sus tonterías. Decidió que era hora de irse y divertirse, y notó que el camarero le daba esos inconfundibles ojos de vete a la mierda. Dada su apariencia más antigua y atractiva en esta forma improvisada, no fue sorprendente. Ella había estado mirando a su manera toda la noche y su mirada se prolongaba demasiado. Cada vez que sus ojos se encontraban, ella le mostraba una sonrisa sutil, que era más que amistosa. Estaba lleno de sugerencias, sus ojos prácticamente lo desafiaban a hacer un movimiento. Finalmente, Niklaus decidió comprometerse. Se inclinó hacia adelante, apoyando el codo en el mostrador y dándole una sonrisa fácil.
Me has estado mirando así desde hace un tiempo, dijo, con su tono divertido pero confiado. Estoy empezando a preguntarme si estás esperando que te diga algo. Ella sonrió, sin perder el ritmo mientras limpiaba la barra frente a él. Tal vez lo sea, bromeó, con la voz suave pero goteando de intención. O tal vez simplemente estoy aburrido. Niklaus se rió entre dientes, disfrutando del coqueteo. Bueno, si el aburrimiento es tu problema, creo que podría ayudarte con eso. Inclina ligeramente la cabeza y los ojos se bloquearon con los de ella. ¿Por qué no tomas asiento? Tu turno casi ha terminado, ¿no? Miró el reloj detrás de ella y asintió, con los labios curvados en una sonrisa astuta. Tienes buen ojo. Solo unos minutos más. Intercambiaron algunas líneas más de bromas, sus palabras ligeras pero llenas de coqueteo. Mientras los últimos clientes salían, dejando solo un par de vampiros todavía merodeando por ahí viendo a Niklaus, terminó de limpiar la barra y arrojó su toalla a un lado mientras otro se unía a su lugar. Está bien, dijo, saliendo de detrás del mostrador y tomando asiento a su lado, estoy oficialmente fuera del reloj. Niklaus sonrió, inclinándose ligeramente mientras continuaba la conversación. Se sintió natural, fácil. Hablaron de todo y nada sobre su trabajo, su razón para estar en Nueva Orleans. Se cepillaron las manos de vez en cuando, cada toque un poco más intencionado que el anterior. El bar estaba tranquilo ahora, los vampiros todavía observaban pero mantenían la distancia. Niklaus los ignoró y se centró únicamente en la mujer que estaba a su lado. Podía sentir cómo aumentaba la tensión entre ellos con cada palabra intercambiada, cada sonrisa coqueta. Después de un rato, se levantó y agarró su chaqueta. Probablemente debería irme, dijo, aunque sus ojos se demoraban en los de él, el deseo en ellos era inconfundible. Cuidado si camino contigo. Niklaus preguntó, con la voz baja, sus intenciones claras. Ella se encogió de hombros, sonriendo juguetonamente. Si estás preparado para ello. Salieron juntos del bar y el aire fresco de la noche los golpeó mientras paseaban por la calle poco iluminada. Su conversación se había calmado, pero la tensión entre ellos era siempre alta. Cuando se acercaban a un callejón estrecho, ella redujo la velocidad y se volvió hacia él con la misma sonrisa burlona que le había estado dando toda la noche. Eres un problema, dijo en voz baja, con los ojos fijos en los de él. Niklaus sonrió, acercándose, con la mano deslizándose alrededor de su cintura mientras la tiraba contra él. Tal vez, murmuró, con los labios rozando los de ella, pero parece que te gusta un pequeño problema. Ella no respondió con palabras que no necesitaba. En cambio, ella se inclinó hacia él y sus labios se encontraron en un beso lento y acalorado. Niklaus no esperaba sentir nada, había comenzado la noche con una mentalidad manipuladora, simplemente jugando al coqueteo sin ninguna intención real. Su atracción por ella había sido, en el mejor de los casos, superficial. Había estado siguiendo los movimientos, sin esperar que agitara nada dentro de él. Pero cuando sus labios se encontraron por primera vez, algo parpadeó dentro de él. No fue el acto de besar. Fue la sensación, el calor de su piel, el sabor de sus labios, lo que encendió su excitación. Por un breve segundo, lo sorprendió. Siempre tuvo el control, siempre distante. Pero ahora, mientras la besaba en ese callejón, sintió una oleada de excitación, un hambre que lo tomó por sorpresa. Con un gruñido bajo, Niklaus la volvió a besar, esta vez con más fuerza, más intención. Tuvo que contener con cuidado su fuerza sobrehumana, asegurándose de no aplastarla en el proceso. Sus manos agarraron su cintura con firmeza pero suavemente, acercándola a medida que profundizaba el beso, sus pensamientos se nublaron con un deseo que no esperaba que saliera a la superficie. Cuando finalmente se separaron, uno de ellos sin aliento, Niklaus buscó en sus ojos. Su mente se aceleró, tratando de reconciliar las sensaciones nuevas y desconocidas que lo atravesaban. Dejó escapar una pequeña risa, más para sí mismo que cualquier otra cosa, antes de preguntar ¿dónde está tu casa? Ella se rió de su repentino cambio de comportamiento, claramente divertida por la forma en que había cambiado su comportamiento. No pierdes el tiempo, ¿verdad? Bromeó y sus ojos brillaron cuando recuperó el aliento. Niklaus sonrió, pero su voz tenía un ligero toque. ¿Qué puedo decir? Tienes mi atención. Con otra sonrisa juguetona, ella le dijo la dirección, y Niklaus, todavía tratando de entender lo que acababa de moverse dentro de él, no pudo evitar sentirse intrigado por su propia reacción.
Era algo que no esperaba y eso lo hacía aún más interesante y peligroso para él. Niklaus se encontró en su habitación, con el aire entre ellos lleno de tensión. Él la guió suave pero firmemente hacia la cama, con cuidado de contener las fuerzas. Con cada movimiento deliberado, su ropa desapareció gradualmente, dejando solo lo esencial. Niklaus se quitó la camisa con un movimiento rápido y observó mientras cruzaba la cama hacia él, con su intención clara. Mientras ella se desabrochaba los pantalones y tomaba en mano a su dragón todavía parcialmente dormido, Niklaus activó sus habilidades en silencio, alterando su conjunto de poder un poco temporalmente. Hizo ajustes sutiles al disolver la visión de calor y asegurarse de que su material genético fuera inofensivo, haciendo imposible dejarla embarazada. También añadió algunos mejoras que había visto en varias fuentes de cultura desde el lejano oriente, queriendo probar algunas cosas. Chapter 25 Bloodsuckers. A medida que se acercaba la mañana, Niklaus la acostó con cuidado y su cuerpo finalmente cedió al agotamiento. Murmuró algo incoherente, con la voz sorda y suave. «Eres demasiado», murmuró, con una sonrisa babeante cruzando los labios antes de hundirse completamente en la cama. Niklaus se rió suavemente hacia sí mismo, cepillándose un mechón de cabello de su cara mientras se alejaba, con el cuerpo flácido, los ojos cerrados con un rastro de baba deslizándose de su boca. Al alejarse de la cama, Niklaus caminó hacia la ventana. Se quedó allí un momento, contemplando la tenue luz del amanecer que se arrastraba por el horizonte. La noche había sido una mezcla de control, poder y algo inesperadamente primario. Niklaus se paró junto a la ventana después de vestirse, mirando la ciudad a medida que poco a poco iba cobrando vida. Estaba listo para irse, pero algo lo detuvo. Hizo una pausa a mitad del paso, tratando de recordar el nombre de la niña que dormía profundamente detrás de él. No le llegó. Lo hizo caso omiso. Su nombre no le importaba mucho en el gran esquema de las cosas. Antes de irse, decidió ofrecerle un regalo de despedida. Con una orden silenciosa, utilizó el nuevo orden, disolviendo los diversos rasgos y habilidades con los que había experimentado durante la noche. Los reemplazó con algo más sutil, una mejora débil que le otorgaría mayor vitalidad. Colocando su mano suavemente sobre su cabeza, Niklaus se concentró, curando su cuerpo de las enfermedades y deficiencias que ni siquiera sabía que se estaban infiltrando. Era su forma de pagar por su participación involuntaria en su experimento. Satisfecho, Niklaus se dio la vuelta y abandonó la habitación, dejando a la niña descansando tranquilamente, sin darse cuenta de los cambios que se habían realizado. Cuando Niklaus salió de la habitación, sus sentidos inmediatamente sintonizaron la presencia de los vampiros que permanecían en el área. Estaban demasiado cerca para su comodidad. Molesto. Decidió ocuparse de ellos de una vez por todas y desapareció en el bosque cercano, alcanzando un claro tranquilo. Apenas tuvo tiempo de respirar antes de que el primer vampiro apareciera frente a él. Sin dudarlo, Niklaus lo agarró por el cuello y, con un solo movimiento sin esfuerzo, le arrancó la cabeza. 3 más intentaron enjambrarlo, pero no tuvieron ninguna posibilidad. Sus manos los atravesaron como una espada cortando papel, dejando cuerpos desmembrados a su paso. No los culpó particularmente por esta agresión. La última vez que estuvo en la ciudad, mató a lo que probablemente parecía su líder. ¿Cómo se llamaba otra vez? ¿Mercer? ¿Marcar? No. Marcelo. Si continuaban molestándolo, reflexionó, simplemente los extinguiría. Dejando atrás Nueva Orleans, Niklaus decidió despegar, volando sin rumbo por el aire. Pero entonces algo hizo clic en su mente, una necesidad de poner a prueba sus límites. En lugar de seguir el camino lateral habitual, decidió seguir recto. Disparó a través de la atmósfera de velocidades imposibles, y el aire se hizo más fino a medida que su entorno se volvía más oscuro y frío. Su ropa empezó a congelarse, quebradiza bajo la extrema altitud. No se detuvo hasta que sintió que su absorción solar comenzaba a fluctuar, volviéndose loca bajo la intensificación de los rayos solares. Su poder probablemente era inferior a la famosa absorción solar de Superman, pero aún así era suficiente para hacerlo tan fuerte. Con el tiempo, su cuerpo se había vuelto capaz de manejar casi toda la energía vital disponible y convertirla en habilidades. Técnicamente hablando, había llegado a sus límites al utilizar el nuevo orden sobre sí mismo para crear nuevos poderes.
Pero eso no significaba que no pudiera reescribir la realidad. Lejos de eso. Reescribir la realidad para otros, aunque ahí fue donde las cosas se complicaron. Envió ondas iónicas masivas, atrayendo la atención como cuando creó una habilidad que interactuaba tanto con el externo como interno de Minimap. Ese pequeño experimento llamó la atención de los X-Men. Hablando de los X-Men, al mundo no parecía importarle mucho. Sus apariciones fueron tan esporádicas y en su mayoría reprimidas por el gobierno, hasta el punto de que el público trató a los mutantes como un mito urbano, solo otro engaño. Oh, bueno, pensó Niklaus, divertido por la ingenuidad. El mundo eventualmente aprendería por las malas. Las células de Niklaus bebieron con hambre los rayos solares, y la energía lo sacó de sus pensamientos. Uno para todos respondió con entusiasmo y amabilidad, sin preocuparse por la naturaleza de la energía. Absorbió cualquier cosa y todo lo que pudo conseguir en sus manos metafísicas. La curiosidad lo empujó hacia adelante. Sin necesidad de contenerse, Niklaus flexionó su fuerza de voluntad, envolviendo su ropa con una capa protectora de energía y dejando que uno para todos se volviera loco dentro de él. Luego, con un estallido de velocidad que hizo que la atmósfera se encendiera, disparó hacia el sol, más rápido de lo que jamás había movido en la Tierra. Sin necesidad de sigilo ni resistencia del aire que lo frenara, su velocidad aumentó rápidamente 8 veces más rápido que el sonido y la cuenta. Siguió empujando, sintiendo la emoción del movimiento sin restricciones mientras se disparaba a través del vacío. Pero a medida que su velocidad se disparó, también lo hizo la exposición a la radiación. La enorme intensidad de la energía solar pronto se volvió abrumadora, no solo cargándolo sino atravesándolo, incapaz de ser absorbida lo suficientemente rápido. Se vio obligado a detenerse, desacelerando bruscamente antes de que la radiación pudiera separarlo de adentro hacia afuera. Si hubiera continuado al mismo ritmo, acelerando como lo había hecho, reflexionó, habría cruzado Venus en unos minutos más. No desanimado por el revés, Niklaus se fijó un nuevo objetivo: llegar al Sol en un solo salto un día. Era una ambición elevada, rayana en un sueño, pero lo impulsó hacia adelante. Sabía que cuanto más se acercara, más difícil sería aumentar su velocidad. Las leyes de rendimientos decrecientes lo estaban alcanzando. Sin embargo, el desafío en sí lo entusiasmó. Siempre había otro límite que impulsar, siempre más que conquistar. Chapter 26 Master Finale. De pie en lo alto de la Torre Boug, Niklaus sintió el viento tirar de sus ropas andrajosas, restos de su repentina excursión al espacio. Podía sentir que Ashley se acercaba, sus pasos eran ligeros pero familiares. Se le ocurrió ropa fresca en la mano, sin duda después de verlo en el techo a través de las cámaras del edificio. Cuando lo alcanzó, su voz era más suave de lo habitual. Maestro. ¿Qué pasó? Tu ropa está hecha jirones y nunca te he visto regresar con un rasguño. Niklaus la miró y suspiró, con la mirada a la ciudad de abajo. Sin dudarlo mucho, habló con franqueza, contándole sobre su aventura espacial y los dilemas emocionales que lo habían estado acosando. Por un momento, me pareció extrañamente reconfortante simplemente hablar. Pero a mitad de la frase se quedó helado. La mano de Ashley, que había agarrado suavemente su brazo, de repente apretó su agarre. No fue suficiente para lastimarlo físicamente, pero lo sobresaltó. Se volvió hacia ella, desconcertado, solo para notar que sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Su voz era pequeña, apenas por encima de un susurro, mientras hablaba. ¿Realmente no soy lo suficientemente bueno para usted, maestro? Sus palabras colgaban en el aire, frágiles y cargadas de emoción. Niklaus se quedó quieta, procesando sus palabras mientras el viento las rodeaba. El agarre de Ashley se tensó aún más, su cabeza bajó y sus labios temblaron mientras luchaba por mantener la compostura. Pero Niklaus pudo sentir el cambio de su energía. Algo no estaba bien. Sus sentidos mejorados debieron haber captado el olor que persistía en él, un olor que no era suyo. Se dio cuenta y interiormente se maldijo a sí mismo por ser tan desalmado. Ella estaba rompiendo frente a él, el peso de sus emociones presionaba como un vicio. Las lágrimas amenazaron con derramarse de sus ojos cuando su voz se quebró y sus pensamientos se desmoronaron. ¿Por qué, maestro? Ella susurró. ¿Por qué ella? ¿No te serví lo suficientemente bien? ¿No soy digno de tu atención?
Ella no podía mirarlo a los ojos, su mente giraba en espiral hacia un lugar oscuro mientras se degradaba mentalmente, tratando de justificar por qué él había elegido a otra persona antes que a ella. Tal vez. Tal vez estoy demasiado débil. Demasiado roto para serte útil. Quizás por eso sus palabras desaparecieron cuando su voz se enganchó con un sollozo que intentó desesperadamente reprimir. Niklaus, a pesar de todo su poder, quedó momentáneamente paralizado al ver su desesperación. Él no se había dado cuenta de cuánto había vinculado su sentido de autoestima a él, sino de lo profundamente que se sentía conectada, o tal vez endeudada, con él. Ashley, comenzó, pero su voz flaqueó. No estaba acostumbrado a esta crudeza de las emociones de alguien tan abiertamente expuestas, especialmente alguien tan leal y confiable como ella. ¿Cómo podría siquiera empezar a arreglar esto? Ella todavía se negaba a encontrarse con su mirada, y sus hombros temblaban ligeramente mientras intentaba mantenerse unida. Yo solo quiero ser suficiente para ti, susurró. Pensé que sí. La respiración de Ashley se volvió más errática a medida que su cuerpo comenzó a cambiar. Su piel brillaba, iluminándose hasta alcanzar un tono fundido, mientras su poder se fusionaba con la cruda agitación emocional dentro de ella. Niklaus podía sentir el calor que la irradiaba, un testimonio de lo inestable que se había vuelto. Ashley, volvió a llamar, con la voz más firme pero teñida de preocupación. Sin embargo, estaba demasiado lejos y perdió la cabeza en la abrumadora marea de autodesprecio. Respiró hondo y lo intentó de nuevo, esta vez usando un poco de fuerza mientras avivaba su compulsión. Ashley, mírame. Su cabeza se acercó a él, obligada por su poder, pero sus ojos no se encontraron con los de él. Su mirada era distante, desenfocada, como si no pudiera soportar afrontar la realidad que tenía delante. Ella estaba dando vueltas en espiral y él podía sentir que se le escapaba cada vez más de las manos. Sin perder un momento más, Niklaus se acercó. Se arrodilló frente a ella y suavemente tomó su barbilla en su mano, guiándola para finalmente encontrar sus ojos. Su piel ardía como lava fundida bajo su tacto, pero no se inmutó. En cambio, su mirada se suavizó mientras miraba a la frágil mujer frente a él. Ashley, dijo en voz baja, su voz era una mezcla de compasión y arrepentimiento. No se trata de que no seas suficiente. Siempre has sido más que suficiente. Su aliento se enganchó mientras intentaba procesar sus palabras, su piel fundida parpadeaba ligeramente mientras su poder vacilaba. Continuó, con la voz firme. He dudado en actuar en cualquier cosa entre nosotros porque me di cuenta de que estar cerca de mi Silo es peligroso en formas que ni siquiera puedes imaginar. Mis deseos inconscientes, mis compulsiones. Deforman la realidad. Y te he estado afectando sin siquiera darme cuenta. Te he hecho esto, Ashley. Soy responsable de cómo tú sentir. Su mirada flaqueó por un momento mientras él apartaba la mirada de ella, avergonzándose de sus rasgos. Odiaba admitirlo. Odiaba enfrentar la verdad de que él era la razón por la que ella estaba destrozada. Ella fue solo otra víctima a raíz de su poder, alguien que había sido retorcido por su presencia, su influencia. Su patética naturaleza. Te he retorcido, susurró, con la voz llena de decepción y culpa. Te he roto más allá de salvar. Mientras Niklaus susurraba su confesión, la vergüenza de sus acciones pesaba mucho sobre él, el aliento de Ashley se enganchó. Su forma fundida volvió a parpadear, pero esta vez estalló con un grito, un fuerte y desesperado no. Eso resonó en la azotea. Su piel brilló de color naranja brillante por un momento antes de opacarse y su cuerpo tembló violentamente. Siempre he estado así de roto. Ella lloró, con la voz llena de emoción. No me hiciste esto, maestro. Tú, me salvaste. Niklaus parpadeó, momentáneamente desconcertado por su arrebato. Mantuvo su mano sobre su barbilla, guiándola a mirarlo. Las lágrimas cubrieron su rostro mientras continuaba, y sus palabras cayeron en una avalancha de emoción. Estaba perdida ante ti, susurró, con la voz cruda y vulnerable. No tenía nada. Nadie. Yo no era nada. Pero luego llegaste tú y yo. Encontré algo. Una luz a seguir. Nunca me he sentido más vivo. Niklaus escuchó en silencio, con el corazón cargado con el peso de su devoción. Estaba destrozada, sí. Retorcido por su influencia, sí.
Pero ahora, se dio cuenta de que no era solo su poder lo que había hecho esto, sino que también era su propia alma fracturada aferrada a él, encontrar consuelo en presencia de alguien que contaba con un poder tan abrumador. Incluso si tus pensamientos me deformaran, dijo, con su voz suave pero firme, estoy feliz de que ellos hizo. No quiero serlo gratis, maestro. No quiero serlo cualquier otra cosa. Todo lo que quiero es servirte. Para siempre. Hasta el día y morir. Su declaración provocó una ola de emoción a través de Niklaus. Podía verlo en sus ojos, la lealtad inquebrantable, la necesidad retorcida de servirle, de permanecer a su lado pase lo que pase. Fue inquietante, pero al mismo tiempo no pudo evitar sentir una extraña sensación de consuelo en su devoción. Suspiró suavemente y su mirada se desplazó hacia la ciudad de abajo antes de volver hacia ella. Ashley, dijo en voz baja, arrancándole una lágrima de la mejilla. Nunca quise esto para ti. Pero si es lo que quieres. No te alejaré. Su agarre sobre su mano se apretó y su cuerpo finalmente se estabilizó mientras lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. Por un momento, solo hubo silencio entre ellos, un entendimiento tácito que pasaba entre ellos. Niklaus la miró fijamente por un momento, captando la profundidad de su devoción. Su corazón, dividido entre la culpa y la aceptación, se ablandó al mirar a la mujer que se había jurado ante él tan completamente. Decidió dejar de lado sus sentimientos encontrados, aunque solo fuera por ahora. Se inclinó hacia adelante y le lanzó un suave beso en la frente, sintiéndola temblar levemente en sus brazos. Fue un gesto que hablaba de algo gentil, algo casi afectuoso. Él la rodeó con sus brazos y la abrazó. Sus deseos, que había suprimido durante mucho tiempo, parpadeaban en los bordes de su mente, oscura, poderosa y exigente. Pero por primera vez en mucho tiempo, les permitió salir a la superficie, solo un poco. Iba a recompensar a sus fieles siervos. Sosteniéndola cerca, dejó escapar su control, lo suficiente como para permitirle sentir plenamente la calidez de su presencia. Ella suspiró suavemente contra él, su cuerpo se derritió en el suyo y sus miedos y ansiedades anteriores se disiparon lentamente. Este era su propósito, su recompensa. Y por ahora, Niklaus se lo dejaría tener. Chapter 27 Ashley 18 más. 1. El aliento de Ashley se aceleró mientras se arrodillaba ante él, y el frío suelo debajo de sus rodillas le provocó un escalofrío en la columna. Sus dedos temblaron mientras se aferraba a la tela de sus pantalones, con los ojos muy abiertos y suplicando. Maestro, no te contengas, susurró, con la voz temblando con una mezcla de miedo y deseo. Por favor. Lo necesito. Niklaus se quedó quieto encima de ella, su imponente figura proyectaba una sombra sobre su pequeño cuerpo. Sus ojos parpadearon con una oscura curiosidad mientras dejaba que sus palabras se quedaran en el aire por un momento, disfrutando de la tensión que se construía entre ellos. Extendió la mano, lenta y burlonamente, y sus dedos le cepillaron la mejilla con una suavidad inesperada antes de que su agarre se apretara repentinamente, obligándola a mirarlo. ¿Crees que romperte te hará sentir algo? Preguntó, con la voz baja, casi un gruñido, mientras sus dedos se clavaban en la mandíbula, manteniendo su mirada fija en la de él. La presión era firme, no suficiente para lastimarla, pero sí para afirmar su control. ¿Es eso lo que realmente anhelas? El aliento de Ashley se enganchó, el aire a su alrededor estaba lleno de su desesperación. Ella asintió rápidamente, con los ojos locos por la necesidad y el cuerpo respondiendo a su dominio. Sí, maestro, por favor, gimió, con las palabras cayendo de sus labios antes de poder detenerlas. Vivo para ti, muéstrame, degrádame, hazme sentir inútil. El agarre de Niklaus se apretó solo una fracción y su pulgar le cepilló el labio inferior mientras la estudiaba. Podía sentir el pulso de los latidos de su corazón acelerándose bajo sus dedos, su cuerpo temblando de anticipación. Inclinó la cabeza hacia un lado, dejando al descubierto la delicada línea de su garganta. Se inclinó, sus labios flotando justo encima de su piel y su aliento caliente contra su cuello. ¿Quieres no tener valor? Él murmura. Su otra mano se movió hacia su hombro, empujándola más hacia abajo, obligando a su cuerpo a bajar hasta que casi fue presionada contra el suelo. Entonces serás exactamente eso, nada más que un juguete para que yo lo use. Ella jadeó mientras él la obligaba a ponerse en posición, su cuerpo respondía instintivamente y su espalda se arqueaba como si se ofreciera a él.
Su agarre se mantuvo firme mientras la arrastraba hacia arriba por el cabello, con el cuero cabelludo picando por la fuerza, y la presionaba contra la pared. Su aliento llegó en fuertes jadeos mientras sentía la superficie fría contra su piel, su cuerpo temblando bajo sus manos. «Recuerda», susurró Niklaus al oído, con su tono carente de calidez, «tú pediste esto». El agarre de Niklaus se tensó en su cabello, sus movimientos eran precisos. Él echó la cabeza hacia atrás bruscamente, obligándola a permanecer arrodillada ante él. Su mano libre tomó su cinturón y, con un movimiento rápido, se desabrochó los pantalones, resonando el tintineo agudo de metal en la quietud de la habitación. «Ahora», ordenó, con la voz cortando el aire como una espada, «muéstrame cuánto quieres servir realmente». Las manos de Ashley temblaron mientras se levantaba, ayudando torpemente a liberarlo de sus pantalones. Su respiración era superficial, sus labios temblaban mientras luchaba por mantener la compostura bajo el peso de su mirada y su excitación burbujeante. Su orgulloso guerrero dragón apareció a su vista. No dudó en sus acciones mientras la obligaba a avanzar la cabeza, sus movimientos eran rápidos y abrumadores. Sin previo aviso, se metió en su boca, llenando el espacio por completo. Gritó sorprendida, su cuerpo se sacudió mientras intentaba adaptarse y sus manos volaron hacia sus muslos para mantener el equilibrio. Pero no se detuvo. Niklaus se movió con propósito, controlándola por completo mientras se profundizaba, y su agarre nunca se aflojaba de su cabello. El sonido de sus gemidos ahogados llenó la habitación, sus gemidos tragados por sus movimientos. Le lloraron los ojos mientras luchaba por seguir el ritmo, su boca se estiró dolorosamente a su alrededor y su aliento se respiraba en tragos andrajosos y desesperados entre empujes. Troll comenzó a derramarse de las comisuras de su boca, goteando por su barbilla y sobre su pecho mientras continuaba sin restricciones. No mostró signos de desaceleración y su ritmo era implacable. Su cuerpo temblaba debajo de él y, aunque luchaba por cumplir con sus demandas, su control se estaba escapando. La habitación estaba llena de los sonidos húmedos y desordenados de su conexión, cada uno de ellos salpicado por la obscena mezcla de saliva y carne. Sus ojos se oscurecieron mientras observaba su lucha, la visión de su sumisión presionando sus botones. No había suavidad en sus movimientos, ni vacilación ya que usaba su boca para su placer sin un solo cuidado. Las lágrimas de Ashley comenzaron a mezclarse con la baba de su rostro, su cuerpo temblaba mientras se sometía completamente a él, cada respiración robada por su fuerza implacable. Pero a él no le importó. Estaba perdido en el momento, impulsado por la necesidad de dominar, para recordarle quién tenía el poder en esta danza retorcida. Sus dedos se clavaron más profundamente en su cuero cabelludo, guiando su ritmo mientras se estrangulaba y chisporroteaba, cada sonido de su sumisión lo alimentaba. Por lo que para ella le pareció una eternidad de éxtasis, continuó sin mostrar piedad. El poder en su cuerpo le permitió cambiar de posición sin esfuerzo, levantándola del suelo y empujándola a la cama a una velocidad inhumana. Ella apenas tuvo tiempo de adaptarse antes de que él volviera a estar encima de ella, su mano todavía agarraba su cabello con fuerza mientras la obligaba a retroceder la cabeza, haciéndola llevárselo todo una vez más. El mundo de Ashley quedó reducido a este momento singular, la presión de él contra ella, la tensión en su garganta, el sabor de su polla abrumando sus sentidos. Ella gimió a su alrededor, con la voz quebrada mientras su cuerpo respondía al implacable asalto, una mezcla de dolor y deseo retorcido corriendo por sus venas. Su visión se desdibujó, pero nunca se resistió, nunca se alejó. Ella había pedido esto, suplicó por ello, y ahora ella estaba perdida en el caos de su control. Niklaus no estaba contento con simplemente usar su boca. Mientras la empujaba con fuerza, su mano libre encontró sus pechos, dedos curvados alrededor de la carne blanda con una mezcla de aspereza y precisión calculada. Le pellizcó los pezones con fuerza entre los dedos, haciéndolos rodar como si la probara, midiendo sus reacciones. Ashley jadeó y gimió a su alrededor, sus gritos ahogados vibraron a lo largo de su longitud mientras su agarre alrededor de su miembro se estrechaba. Cada giro de sus dedos provocó fuertes sacudidas de placer que recorrían su cuerpo, y su mente apenas podía seguir el ritmo de las sensaciones. Sus caderas se doblaron involuntariamente y sus muslos se apretaron cuando una ola de placer la atravesó. Su cuerpo tembló violentamente cuando la tensión en su núcleo se rompió. Con un grito ahogado, su orgasmo la golpeó como un maremoto, dejándola estremeciéndose y tratando de jadear en busca de aire.
La intensidad de esto la arrasó, todo su cuerpo se balanceó mientras soltaba, mojando las sábanas debajo de ella de borbotones. Ella gemía tanto de placer como de vergüenza, con el rostro sonrojado mientras su cuerpo la traicionaba. Niklaus retrocedió ligeramente, mirando las sábanas empapadas con una sonrisa que tiró de la comisura de sus labios. Su mano permaneció sobre su pecho, provocando su sensible pezón mientras soltaba una risa suave y burlancia. «Mírate», murmuró, con la voz chorreando de condescendencia juguetona. Ensuciando las sábanas como una putita indefensa. Simplemente no podías controlarte, ¿verdad? Ashley gimió en respuesta, y su aliento se quedó sin aliento mientras intentaba recomponerse. Pero no hubo respiro. Las palabras de Niklaus picaron de degradación lúdica, pero la retorcida satisfacción en su voz solo aumentó su placer. A ella le encantaba ser así. Sus ojos se cerraron mientras él aumentaba la presión, y su mano continuó provocando y pellizcando su cuerpo sobreestimulado. «Querías estar destrozado», continuó, con su voz cada vez más oscura, más imponente. «Y ahora mírate completamente bajo mi misericordia». En tan solo unos minutos también podía sentirse acercándose al borde, y la tensión se acumulaba en su núcleo con cada empuje. No redujo la velocidad. En cambio, aumentó la intensidad, metiéndose más fuerte y profundamente en su boca. Los sonidos húmedos de su conexión llenaron el aire, sus movimientos fueron contundentes y precisos mientras golpeaba la parte posterior de su garganta, haciéndola amordazar y chisporrotear más fuerte que antes. Los ojos de Ashley volvieron a meterse en su cabeza y su expresión se contorsionó en una forma retorcida y abrumada de éxtasis aegao. Troll salió de su boca, cubriéndose los labios y la barbilla mientras luchaba por mantener el ritmo, y su garganta se convulsionó a su alrededor mientras jadeaba en busca de aire entre estocadas. Estaba completamente perdida en el momento, su mente nadando en una niebla de placer, degradación y sumisión. Niklaus gimió al sentir que la tensión de su cuerpo alcanzaba su punto máximo. Su agarre de su cabello se tensó casi dolorosamente, y su otra mano todavía se burlaba de su pecho mientras se metía más profundamente en su garganta por última vez, sosteniéndola allí mientras él se derramaba sobre ella con un gemido profundo. La habitación se llenó con los sonidos de sus jadeos combinados amortiguados y su respiración tensa resonando en las tranquilas secuelas. Permaneció allí por un momento, con el pecho agitado mientras dejaba que los últimos escalofríos de placer lo atravesaran. Luego, con una fuerte exhalación, se echó hacia atrás, soltándole el pelo y dejándola desplomarse sobre la cama. Ashley yacía allí, jadeando pesadamente, con el rostro sonrojado y los ojos vidriosos por la intensidad de todo. Tenía los labios hinchados, la barbilla brillaba con saliva y las sábanas debajo de ella estaban empapadas en su propia liberación. Niklaus se rió suavemente, arrancándose algunos mechones de cabello de la cara mientras él la miraba con una mezcla de satisfacción y control. «Un juguete tan bueno», murmuró, con su tono divertido una vez más, aunque había un toque de sinceridad escondido debajo. «Pero la próxima vez. Intenta no hacer tanto desastre». Ashley gimió suavemente en respuesta, su cuerpo todavía temblaba mientras disfrutaba del resplandor de su retorcido encuentro. Sabía que se había entregado completamente a él, tanto en cuerpo como en alma, y a pesar de la dureza de sus acciones, no podía negar la satisfacción que conllevaba. Chapter 28 Ashley 18 más. 2. Niklaus, todavía impulsado por su insaciable caza, decidió intensificar esto aún más. Con un movimiento dominante de su fuerza de voluntad, levantó a Ashley sin esfuerzo, con su cuerpo ingrávido a su alcance. La colocó sobre sus hombros, con sus musculosas piernas apoyadas a ambos lados de su cuello. Su grito de sorpresa resonó en la habitación mientras él la ajustaba, con su agarre firme e inquebrantable. Sin dudarlo, la atención de Niklaus se centró en sus pliegues expuestos. Atacó con fuerza intensa y deliberada, y sus movimientos fueron implacables mientras la empujaba hacia otra cima. Sus manos estaban firmes sobre sus caderas, manteniéndola firme mientras conducía hacia ella con una necesidad salvaje. Cada empuje de su lengua era mesurado y poderoso, empujándola cada vez más hacia el borde. Las manos de Ashley instintivamente alcanzaron su cabeza, agarrándose de su cabello mientras su cuerpo respondía al estímulo abrumador. Su respiración se volvió irregular y sus gemidos se convirtieron en gritos de placer cuando se deshizo a los pocos minutos de su implacable asalto.
Todo su cuerpo temblaba con la intensidad de su orgasmo, sus piernas temblaban a su alrededor mientras se aferraba a él, incapaz de controlar sus reacciones. Cuando Niklaus finalmente retrocedió, se lamió los labios con aprecio, saboreando el sabor de su liberación. Delicioso, comentó con una sonrisa satisfecha. La dejó caer suavemente, aunque la liberación repentina de su agarre la dejó sin aliento e inestable de pie. Ashley, jadeando pesadamente y aún recuperándose de la serie de intensos orgasmos, intentó recuperarse. A pesar de que su físico sobrehumano la ayudó a recuperarse, permaneció visiblemente conmocionada y su cuerpo temblaba ligeramente por el placer residual. Pero antes de que pudiera recuperar completamente la compostura, la expresión de Niklaus cambió. Sin previo aviso, la dio la vuelta, atándole las manos a la espalda con una cuerda de su fuerza de voluntad. La cuerda estaba apretada, casi tangible, y mantenía sus muñecas en su lugar con un agarre firme e ineludible. Se manifestaron cuerdas adicionales a su alrededor, retorciéndola y envolviéndola en una pose sexual compleja que había visto en algunos libros culturales. Las cuerdas aseguraron su cuerpo de una manera que enfatizaba su vulnerabilidad. Los ojos de Ashley se abrieron de sorpresa y su boca se abrió para hacer un comentario sobre lo intensamente erótica que se sentía la situación. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar una palabra, Niklaus la silenció con una mordaza y sus ojos brillaron con un toque despiadado. La mordaza fue firme e inquebrantable, cortando cualquier protesta o comentario adicional que pudiera haber tenido. Ajustó las cuerdas con un toque preciso, asegurándose de que ella estuviera atada de una manera que la dejara completamente a su merced. Niklaus dio un paso atrás y examinó su obra con satisfacción. «Recuerda tu lugar», dijo con frialdad, con su voz con una autoridad inconfundible. «Tú pediste esto. Ahora tendrás que soportarlo». De ahí en adelante Niklaus y Ashley se perdieron en una febril neblina de deseo, sus cuerpos y mentes se perdieron en una danza de pasión que borró todo sentido del tiempo. Lo que comenzó como un único momento indulgente se extendió a un ciclo interminable de placer y hambre, cada vez arrastrándolos más profundamente a un reino donde no existía nada más que su puro deseo sexual compartido. El suave resplandor del amanecer y las profundas sombras de la noche se volvieron indistinguibles, meros cambios secundarios. Pasaban las horas con un ritmo implacable y primario, explorándose unos a otros con una lujuria insaciable, como si intentaran descubrir nuevas profundidades de sus sentimientos. El mundo exterior se desvaneció en una memoria lejana. No había obligaciones, ni responsabilidades, solo las dos y la atracción magnética que las mantenía encerradas en un trance ininterrumpido. Sus respiraciones se sincronizaban entre sí, sus cuerpos resbaladizos por el sudor, susurrando secretos en la oscuridad que solo aumentaban la embriagadora conexión entre ellos. No fue hasta que su agotamiento físico los alcanzó que hicieron una pausa, con cuerpos cargados de fatiga y satisfacción. La comprensión los golpeó como si hubiera pasado una semana, un despertar repentino, pero se sintió como un instante, un momento singular extendido hasta el infinito. Niklaus mantuvo a Ashley cerca, sus cuerpos aún calientes por la intensidad que acababa de pasar. Presionó suaves besos a lo largo de la nuca, con los labios persistiendo sobre su piel como si saboreara el raro momento de tranquilidad entre ellos. Sus fuertes brazos la envolvieron firmemente alrededor de la cintura, tirándola contra su pecho. Yacían juntos, desnudos y vulnerables. Apoyó su barbilla sobre su hombro, sintiendo el constante aumento y caída de su aliento. Por un momento, se permitió simplemente estar presente, sin el habitual impulso de control o dominio. Podía sentir los latidos de su corazón en sincronía con el suyo, un ritmo suave que lo hizo detenerse, preguntándose dónde estaban ahora, qué significaba realmente esta conexión. Rompiendo el silencio, le susurró al oído: ¿qué quieres que seamos? Su voz era más suave de lo habitual y conllevaba una incertidumbre inusual. Niklaus no era alguien que hiciera preguntas como esta, estaba acostumbrado a ser el que tenía respuestas, el que tenía el control. Sin embargo, ahora necesitaba escuchar lo que ella sentía, comprender en qué se había convertido su relación. Ashley permaneció en silencio por un momento, con los ojos cerrados mientras dejaba que la calidez de su abrazo se filtrara en ella. Ella tampoco estaba acostumbrada a estos tiernos momentos. Niklaus siempre había sido intensa, imponente, y cada uno de sus movimientos goteaba de poder. Pero ahora sentía algo diferente a él y le dio el coraje de decir la verdad que había estado burbujeando dentro de ella durante algún tiempo.
No quiero ser tu novia ni tu amante, dijo en voz baja, con su voz firme pero con un peso de finalidad. Ella lo sintió ligeramente tenso detrás de ella y dudó antes de continuar. Solo quiero ser tuyo. La frente de Niklaus estaba surcada. Sus palabras no se alineaban con lo que él esperaba. Había pensado que tal vez ella querría más, ser elevada en su vida. Inclinó su barbilla con la mano, obligándola suavemente a mirarlo como si buscara algún significado oculto en sus palabras. ¿Tuyo? Repitió, su tono mezclado con curiosidad y un toque de confusión. ¿No quieres ser más que eso? Ashley encontró su mirada con ojos inquebrantables. Podía ver su confusión y sabía que le resultaba difícil comprenderla. Niklaus no era un hombre que tuviera dudas u oposición fácilmente. Pero esto era algo en lo que había pensado mucho. No, respondió en voz baja pero con convicción. No quiero ser más. No quiero el título de amante o novia. Solo quiero ser tuyo por completo. Sus palabras colgaban en el aire y, por primera vez, Niklaus no estaba seguro de cómo responder. Él frunció ligeramente el ceño y sus ojos buscaron los de ella como si intentaran reconstruir su razonamiento. ¿Por qué? Preguntó, su voz ahora es un poco más firme pero aún gentil. No es necesario que seas menos. Podrías ser mucho más. No me importaría eso. Ashley sacudió la cabeza lentamente, sintiendo el peso de su decisión incluso mientras lo hablaba en voz alta. Porque, como amante, me sentiría constreñida, explicó, con su voz suave pero firme. Habría expectativas de ser alguien que no soy, de desempeñar un papel que no quiero. Pero como siervo tuyo, como alguien que te pertenece, soy libre. Libre para ser lo que yo realmente lo soy. Libre para servirte de la manera que me parezca adecuada. Niklaus quedó desconcertado por su honestidad. Sus palabras contenían una verdad que él no había anticipado y despertaron en él algo que no había considerado antes. Él la acercó, sus labios rozaron su sien mientras absorbía lo que ella había dicho. Ashley era diferente a cualquiera que hubiera conocido en su vida. Ella no buscaba igualdad ni estatus. Quería algo más profundo, algo que trascendiera las definiciones habituales de relaciones. No se trataba de poder o sumisión. Se trataba de elección, de su elección de estar exactamente donde quería estar. No quiero limitarte, murmuró, con la voz baja mientras le daba otro beso en el hombro. ¿Pero estás seguro de que esto es lo que quieres? ¿Estar siempre en este rol? ¿Nunca pedir más? Ashley asintió y sus dedos se curvaron suavemente alrededor de su mano donde descansaba sobre su estómago. Sí, susurró, con la voz suave pero decidida. Porque como amante tendría límites. Pero como siervo tuyo, como alguien que te pertenece solo a ti, soy ilimitado. Ahí es donde soy libre. Y eso es lo que necesito. Niklaus dejó respirar lentamente, absorbiendo sus palabras. Siempre se había enorgullecido del control, de ser él quien dictaba los términos. Pero esto fue diferente. Ashley no estaba pidiendo control. Ella le estaba dando todo, de buena gana, y eso presionó sus botones de una manera que él no había pensado que nadie pudiera hacerlo. Su agarre se estrechó ligeramente a su alrededor, no en un suave reconocimiento de su elección, de su confianza en él. Volvió a presionar sus labios a un lado de su cuello, una promesa silenciosa que persistía en el tacto. Si eso es lo que quieres, murmuró contra su piel, con su voz una mezcla de comprensión y aceptación, entonces lo respetaré. Ashley suspiró suavemente, apoyándose nuevamente en él, con una pequeña sonrisa tocando sus labios mientras cerraba los ojos. Por primera vez en su vida se sintió en paz. Ella había elegido su lugar y Niklaus había aceptado su decisión. En ese momento de tranquilidad, encontraron un nuevo entendimiento entre ellos que iba más allá del poder, más allá de las etiquetas. Eran solo ellos, juntos, de una manera que nadie más que ellos podían entender. Chapter 29 Negotiate. Nga. 4 días después Niklaus Vogt entró en la sede de Stark Industries con tranquila confianza, y su apariencia adolescente contrastaba marcadamente con el poder y la influencia que tenía. Se mudó por el edificio como si fuera dueño de IT porque muy pronto lo haría. Cuando Niklaus se acercó a la oficina de Obadiah Stane, no se molestó en hacer bromas. Entró directamente.
Stane, un hombre que había sido el único cuidador de Stark Industries después de Howard Stark, fue tomado un poco desprevenido por la entrada repentina, pero su sorpresa rápidamente se convirtió en cálida, sonríe casi nerviosa cuando se da cuenta de quién era su invitado. Señor Boug, dijo Stane con una sonrisa forzada, levantándose para saludarlo. ¿A qué debo este honor? Niklaus no perdió el tiempo con bromas. Sus ojos se fijaron en los de Stane con una intensidad que hizo que el hombre mayor se congelara en su lugar. Estoy aquí por negocios, Ovalia, dijo Niklaus, con su voz suave y autoritaria. Quiero el 75% de las acciones que posee en Stark Industries. Ya obtuve el 15% de otros accionistas. El resto encajará. Stane parpadeó, desconcertado. Se rió a carcajadas, intentando recuperar la compostura ante la oferta evidentemente absurda. Esa es toda una oferta, señor Boug, pero Stark Industries antes de que Stane pudiera terminar su frase, los ojos de Niklaus brillaron con un brillo espeluznante. La compulsión fluyó de él sin esfuerzo, sutil pero abrumadora. Las palabras de Stane murieron en su garganta cuando la voluntad de Niklaus se apoderó de su mente. Su cuerpo se puso rígido y sus manos agarraron el borde de su escritorio como si intentaran agarrarse a algo real frente a esta fuerza invisible. No estoy aquí para pedir permiso, Abrias, dijo Niklaus, su tono tranquilo pero firme. Tu voluntad, véndeme tus acciones. Esto no es una negociación. No tienes elección en el asunto. La boca de Stane se abrió levemente, pero no salió ninguna palabra. Su mente, dominada por la compulsión de Niklaus, no pudo formar ninguna resistencia. Una gota de sudor rodaba por su sien mientras sus pensamientos se doblaban y retorcían para adaptarse a la realidad que Niklaus estaba dando forma a su alrededor. Todo su orgullo, su ambición, su lealtad a Stark Industries, ninguno de ellos importó más. «Venderás», repitió Niklaus, su voz era una orden silenciosa que resonó en la conciencia de Stane. Sí, señor Boug, murmuró Stane, dejando las palabras en su boca sin dudarlo. Su voz era temblorosa pero obediente, con los ojos en blanco mientras la compulsión surtía pleno efecto. Te venderé mis acciones. Niklaus soltó ligeramente su control mental, lo que le permitió a Stane recuperar algo parecido a su compostura. Stane parpadeó rápidamente y su mente se aclaró, pero los efectos de la compulsión aún persistían en los rincones de sus pensamientos. Se mantuvo más recto, aunque su comportamiento había cambiado por completo. El poderoso y seguro hombre de negocios había desaparecido, reemplazado por alguien deferente, casi servil. Bien, dijo Niklaus, volviéndose hacia la puerta. Espero la documentación en mi escritorio dentro de una semana. Por supuesto, señor Boug, respondió Stane rápidamente, con su tono lleno de cortesía antinatural. Yo me encargaré personalmente. En una cámara oculta bajo las calles de Nueva York, los 5 dedos de la mano se reunieron. Cada miembro se sentó en sus asientos de piedra, con rostros tallados con sombría determinación. El peso de su preocupación más reciente se cernía sobre ellos como una tormenta. Madame Gao fue la primera en hablar, con la voz tranquila pero al borde de la inquietud. Homelander, dijo, el nombre trajo un silencio incómodo al grupo. Los demás intercambiaron miradas. Bakuto se inclinó ligeramente hacia adelante. He oído susurros, pero solo de sus apariciones más teatrales. ¿Qué es exactamente lo que lleva su nombre a nuestra mesa, Gao? Gao exhaló suavemente. Hace 3 noches estuvo en los muelles. Estaba supervisando una transacción importante cuando lo sentí. Flotando arriba, inspeccionando el área. La frente de Murakami estaba surcada. ¿Y no atacó? No, respondió Gao. Él simplemente observó. Nuestros ojos se encontraron brevemente antes de que desapareciera en el cielo. Había una tensión notable en la habitación. Homelander era conocido por su inmenso poder y apariencia impredecible. No fue alguien que intervino en asuntos pequeños, lo que hizo profundamente preocupante su interés en la mano. ¿Qué sabemos sobre él? Alexandra preguntó, con los dedos golpeando suavemente la mesa de piedra. Sus acciones son erráticas. Un día rescata a inocentes de un desastre natural. Al siguiente, está matando a Kim Jong-il en vivo. ¿Qué le hace mostrar interés en nosotros? Bakuto sacudió la cabeza. No sabemos lo suficiente sobre él. Es un fantasma para el mundo criminal y aparece solo cuando sucede algo catastrófico. No es como los héroes que hemos visto en el pasado. Homelander es algo completamente distinto.
Es un arma, gruñó Murakami. Pero un arma sin un propósito claro. Si no está involucrado directamente con el gobierno, ¿qué lo impulsa? Los ojos de Gao se estrecharon. Ese es el problema. No parece tener una agenda. Su interferencia es aleatoria, a veces para mostrar, a veces para hacer una declaración. Pero sea cual sea el motivo, siempre es a gran escala. Sowande, tranquilo hasta ahora, finalmente habló. Y, sin embargo, te perdonó, Gao. Si realmente estuviera interesado en la mano, habría actuado. Quizás. Nos ve como insignificantes. Debajo de su aviso. O nos está poniendo a prueba, respondió Alexandra. Es impredecible. No podemos asumir que estamos a salvo solo porque esta vez nos dejó en paz. Murakami cruzó los brazos. Es demasiado poderoso para participar directamente. No podemos correr el riesgo de volver a llamar su atención. Si quiere eventos a gran escala, mantenemos nuestras operaciones pequeñas y fuera de su radar. Bakuto asintió de acuerdo. Nuestro enfoque habitual sigilo, sutileza, esto debe continuar. Lo último que queremos es provocarlo. Gao frunció el ceño. No creo que nos ataque a menos que vea una razón. Por ahora mantenemos la cabeza baja, pero debemos permanecer alerta. Si Homelander se convierte en una amenaza más inmediata, debemos estar preparados. ¿Y si lo hace? Preguntó Alexandra levantando una ceja. ¿Cómo planeamos para alguien como él una fuerza de la naturaleza? Gao miró alrededor de la mesa, con la voz firme. No lo contratamos a menos que sea absolutamente necesario. No estamos en el negocio de luchar contra dioses. Déjalo concentrarse en sus grandes gestos. Permanecemos en las sombras, como siempre. Los demás asintieron de acuerdo, aunque el malestar persistió. Las acciones de Homelander son difíciles de rastrear, les recordó Bakuto. Pero mientras permanezcamos bajo su atención, debemos estar a salvo. Sowande, el último en hablar, se hizo eco del sentimiento de Gao. Continuaremos como siempre lo hemos hecho. Si viene por nosotros, desaparecemos. Cuando los dedos de la mano estaban a punto de dispersarse y la reunión llegaba a su fin, una presencia opresiva llenó la habitación. Sus sentidos intensificados se agudizaron, captando el leve chasquido de los talones que resonaban en el pasillo. El ritmo era metódico. Se miraron, inquietos al instalarse. ¿Quién está ahí?, murmuró Gao, con la voz baja de inquietud. Los ninjas estacionados como guardias respondieron instantáneamente, moviéndose para interceptar al intruso. El silencio se vio abruptamente destrozado por el repugnante sonido de la carne derritiéndose, seguido del hedor a piedra quemada. Los guerreros de élite que habían defendido la mano durante siglos se desmoronaron en cuestión de segundos y sus cuerpos quedaron reducidos a formas retorcidas y fundidas. Los dedos de la mano retrocedieron en estado de shock. Todos sintieron la necesidad de huir, de desaparecer en las sombras que los habían protegido durante tanto tiempo. Pero en el momento en que se prepararon para escapar, los muros que los rodeaban comenzaron a agrietarse. La lava, resplandeciente y viva, rezumaba a través de las paredes, creando una barrera antinatural que cerraba su salida. La temperatura en la habitación aumentó rápidamente, llenando el aire de calor. El muro del pasillo se derrumbó en un torrente de piedra fundida y de la destrucción surgió una mujer. Su cabello rojo era corto y cuidadosamente cortado, enmarcando un rostro que no traicionaba ninguna emoción. Llevaba un abrigo largo negro que ondeaba ligeramente mientras caminaba, debajo una prístina camisa blanca con una corbata negra holgada. Su expresión era tranquila, casi inquietante, como si la destrucción que provocó fuera insignificante. Uno de los dedos de la mano, Alexandra, dio un paso adelante, tratando de enmascarar su miedo con una fachada de compostura. ¿Quién eres?, ella exigió, aunque su voz tembló levemente. Los ojos de la mujer se encontraron con los de ella y ella sonrió débilmente, pero no hubo bondad en ello. No debes saberlo, dijo, con su voz firme y desconcertante. Estoy aquí en nombre de alguien que se ha cansado de tus juegos. Los miembros restantes de la mano intercambiaron miradas incómodas. Gao apretó la mandíbula mientras Alexandra hablaba de nuevo, con más fuerza. ¿Qué negocio tienes con nosotros? La sonrisa de Ashley se ensanchó ligeramente y su presencia dominó la habitación mientras la lava fundida continuaba fluyendo a sus pies, inclinándose a su voluntad. Homelander, dijo simplemente, con sus palabras con un peso inconfundible. No le importan tus pequeños planes ni tus batallas clandestinas. Pero él tampoco está ciego ante ellos.
¿Y ahora? Ahora ha decidido que es hora de hacer algunos cambios. La mención de Homelander les provocó un escalofrío. Si bien la mano siempre había creído que a Homelander nunca le importarían sus tratos, nunca lo imaginaron teniendo un subordinado de este nivel. La atmósfera de la habitación se hizo pesada con el peso de lo que Ashley representaba, la voluntad inquebrantable de Homelander y su creciente impaciencia hacia aquellos que operaban bajo el radar. Gao respiró hondo, tratando de reunir su coraje. ¿Crees que puedes entrar aquí y amenazarnos? La mano ha sobrevivido peor que tú. Ashley dio un paso adelante y su comportamiento tranquilo nunca flaqueó. No estoy aquí para amenazar. Estoy aquí para informar tú que las cosas van a cambiar. Homelander no pregunta dos veces. Y yo tampoco. Ella miró a su alrededor en la habitación, su mirada se extendió sobre cada miembro de la mano. Tu voluntad alinearse. De hecho, deberías hacerlo o alegrarse que eres capaz de cumplir algún propósito para él, porque es precisamente por ese propósito que te dejará aferrarte a tus vidas por ahora. Chapter 30 Ero. Mientras los dedos restantes de la mano observaban en silencio atónito, su confianza se hacía añicos, la mirada de Ashley se volvió fría y depredadora. Sin previo aviso, avanzó a una velocidad inhumana y su mano derecha se transformó en lava fundida y burbujeante. Marukami apenas tuvo tiempo de levantar su espada antes de que el puño de Ashley se hundiera en su pecho, y el calor cauterizó instantáneamente la herida cuando su mano emergió de su espalda. Convulsionó una vez antes de desmoronarse. Bakuto, al ver caer a su camarada, intentó defenderse, pero Ashley fue más rápida. Ella torció su brazo con un movimiento fluido, transformándolo nuevamente en carne humana por una fracción de segundo antes de arremeter y atravesar su caja torácica. Su mano volvió a burbujear como un volcán en erupción cuando el cuerpo de Bakuto se sacudió violentamente por el impacto. Ashley echó el brazo hacia atrás y Bakuto cayó de rodillas, muerto antes de caer al suelo. A pesar de la naturaleza brutal de su ataque, ni una sola mota de sangre manchó su ropa. La transformación entre lava fundida y carne humana dejó intactas sus prendas, como si su cuerpo obedeciera una ley de la naturaleza que la realidad misma no se atrevía a desafiar. Ashley se paró sobre los cuerpos caídos, con los ojos ahora fijos en los tres miembros restantes de la mano. Una pequeña y cruel sonrisa resonó en sus labios mientras metía la mano en el bolsillo de su abrigo y retiraba 3 pequeños viales de líquido carmesí. Verás, comenzó ella, con la voz inquietantemente tranquila, Master me dio 5 viales, pero no pude evitarlo. Su sangre. Quería saborearla, sentirla correr a través de mí. Así que me abrí con 2 de ellos. La habitación cayó en un silencio espeso y tenso cuando Ashley se acercó y su sonrisa se ensanchó. Eso significa que 2 de ustedes tenían que irse. Sostuvo los 3 viales y sus ojos brillaron con intenciones malévolas. En cuanto a ustedes 3, continuó, Master tiene un uso especial para ustedes. Con un movimiento rápido, cargó un vial en una extraña pistola de inyección, con los pasos pausados pero llenos de propósito. Gao, el más experimentado y temido entre ellos, intentó hablar para razonar, pero Ashley ya estaba sobre ella. Demasiado tarde, susurró Ashley mientras presionaba el arma contra la frente de Gao y apretaba el gatillo. Cientos de pequeñas agujas perforaron el cráneo de Gao, inyectando la sangre directamente en su cerebro. El cuerpo de Gao convulsionó violentamente antes de que sus ojos retrocedieran y se desplomó en el suelo, su conciencia se deslizó hacia la oscuridad. Ashley observó con satisfacción. Está charlando con Master ahora mismo, dijo en voz baja. Y como ella está en contacto con su sangre, él ya ha tomado lo que necesita. Información, recuerdos. Tal vez incluso la agregaron a la mente colmena que está construyendo. Los 2 miembros restantes de la mano apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que Ashley repitiera el proceso. Uno por uno, les inyectó tranquilamente los viales y sus cuerpos quedaron flácidos mientras eran absorbidos por el creciente colectivo de Homelander. Una vez completada su tarea, Ashley se paró en el centro de la habitación, inspeccionando la matanza. Con un movimiento de muñeca, invocó sus poderes fundidos una vez más. Las paredes, los pisos y los cimientos mismos de la habitación comenzaron a derretirse a medida que la lava fluía de su cuerpo, consumiendo todo rastro de evidencia. Pronto no quedó más que roca fundida y ceniza. Satisfecha, Ashley se volvió y salió, con sus pasos saltados como un niño emocionado. Detrás de ella, la habitación no era más que una ruina humeante. El liderazgo de la mano fue destruido de un solo golpe.
El testamento de su maestro ya estaba hecho. Cuando Ashley se acercó al exterior cerca del escondite de la mano, se encontró con el caos en la calle y se detuvo por un momento en un callejón cercano, oculto a la vista. Ella vio a un niño mutante probablemente despertando su habilidad por primera vez provocando que el entorno se congelara. Respiró hondo y su mente volvió a la última conversación que tuvo con su maestro. Sus palabras resonaron en sus pensamientos. Hay algunos cambios de planes en tu debut, menos como yo. Más bien como ellos. Debes ser visto como alguien con quien pueden identificarse, un héroe que puede caminar entre ellos, no un dios que desciende de los cielos. Sonrió ante el recuerdo y metió la mano en el bolsillo para sacar una pequeña máscara. Era elegante, diseñado para cubrir su rostro dejando lo suficiente para expresar sus vacíos lo suficientemente reconocibles para el público. Activó un pequeño mecanismo escondido en su abrigo, sintiendo que la tela se movía y transformaba sutilmente a su alrededor. Su atuendo se volvió más simple, más funcional. Quedaba un abrigo largo y guantes, pero el aspecto general era diferente al de su apariencia habitual como Ashley. Ahora ella era otra persona. Un héroe. Con su nueva apariencia, salió del callejón y se dirigió hacia el niño cuyos poderes se estaban saliendo de control. Podía sentir el frío en el aire intensificándose a medida que se acercaba, pero avanzaba con paso firme mientras se preparaba mentalmente para lo que tenía que hacer. Salió del callejón y caminó hacia el caos, llamando la atención de los espectadores que todavía estaban en pánico. La visión de su enfoque tranquilo contrastaba marcadamente con los remolinos de hielo y viento que rodeaban al niño en el centro de la destrucción. El poder del niño era errático y su miedo amplificaba las púas heladas que salían disparadas de él en todas direcciones. Ashley apretó los puños y sintió el calor burbujeando bajo su piel. Necesitaba controlar la situación, pero esta vez no iba a ser la fuerza abrumadora. Ella iba a ser la heroína. Se acercó al niño, levantando la mano mientras caminaba, enviando suaves olas de calor para derretir el hielo a su paso. Podía sentir los ojos de la multitud hacia ella, pero se concentraba en el niño. Su pánico estaba escrito en todo su rostro, su cuerpo temblaba mientras sus poderes se disparaban. Está bien, dijo, su voz cortando el viento helado como una espada. No estoy aquí para hacerte daño. El niño la miró con los ojos muy abiertos por el terror, pero sus poderes no disminuyeron. Estaba perdido en el caos que él mismo había creado, incapaz de detener la destrucción que lo rodeaba. Ashley se acercó, sin que le molestara el frío. Ella activó sus poderes sutilmente, permitiendo que el calor irradiara de ella sin abrumarlo. No hay que tener miedo, dijo en voz baja. El niño se estremeció cuando otra púa de hielo salió disparada de él, pero Ashley se mantuvo firme, dejando que su calor lo derritiera antes de que pudiera dañar a alguien. No estás solo, le dijo mientras se acercaba. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas y su cuerpo tembló cuando sus poderes comenzaron a flaquear. Ashley se arrodilló frente a él y su calor derritió los últimos restos de hielo a su alrededor. Ella extendió la mano y le puso una mano en el hombro. Tenemos esto, dijo, con su voz suave pero firme. No voy a ninguna parte. Con su presencia calmándolo, los poderes del niño disminuyeron lentamente y el aire helado se calentó a medida que su miedo disminuyó. La destrucción cesó, dejando solo a los dos parados en medio de la calle. Ashley lo miró con una pequeña sonrisa debajo de su máscara. Vamos a llevarte a un lugar seguro. Mientras se lo llevaba, sintió una sensación de satisfacción. Este era su papel, ahora el maestro había remodelado su camino y ella lo cumpliría como él deseara. Justo cuando Ashley estaba a punto de alejar al niño, un cambio repentino en la atmósfera llamó su atención. La multitud, que había entrado en pánico hace unos momentos, empezó a murmurar oscuramente. El miedo y la ansiedad que alguna vez se dirigieron hacia la destrucción se habían convertido ahora en algo mucho más siniestro. Un grupo de hombres, envalentonados por el retorno del orden, dio un paso adelante, con el rostro torcido por la ira y el odio. Uno de ellos recogió un trozo de escombros roto, con sus intenciones claras. «Ese monstruo casi nos mata», gritó, reuniendo a los demás. «No merece alejarse de esto». El niño, todavía temblando por las secuelas de su arrebato, retrocedió ante sus palabras. Se encogió hacia Ashley, con los ojos muy abiertos por el miedo una vez más. Ella podía sentir que su ansiedad aumentaba nuevamente, amenazando con volver a caer en el caos.
Antes de que ella pudiera decir algo, el hombre arrojó los escombros hacia el niño con intenciones mortales. Pero Ashley se movió más rápido. Con un estallido de fuerza, recogió al niño con un movimiento fluido y saltó en el aire. Sus poderosas piernas los impulsaron a ambos hacia el borde del primer piso de un edificio cercano, muy fuera del alcance de la multitud. Aterrizó ligeramente, manteniendo al niño cerca mientras inspeccionaba la escena a continuación. Los hombres que habían atacado estaban congelados, con los ojos muy abiertos al darse cuenta de lo que acababan de intentar. El resto de la multitud comenzó a murmurar confundido y avergonzado, algunas personas dieron un paso atrás y se dieron cuenta del horror de lo que casi había sucedido. Ashley entrecerró los ojos y el calor dentro de ella hirvió a fuego lento justo debajo de la superficie. Podía sentir aumentar su ira por la crueldad que acababa de presenciar, recordaba sus propias experiencias con los demás, la cruda humanidad de todo. Estas personas se apresuran a volverse contra un niño en su miedo e ignorancia. Quédate aquí, le dijo al niño en voz baja, dejándolo en la cornisa. Volveré enseguida. Sin esperar respuesta, saltó de nuevo a la calle, golpeando sus pies el suelo con un ruido sordo que resonó en el aire. La multitud instintivamente retrocedió mientras ella se mantenía erguida ante ellos, su expresión era ilegible debajo de su máscara. No se puede decidir quién merece vivir o morir, dijo, con la voz baja y peligrosa. Aquí no. Nunca. Los hombres que habían atacado retrocedieron al darse cuenta demasiado tarde de que habían cruzado una línea. Ashley no necesitaba usar la fuerza, no necesitaba amenazarlos con su poder. Su presencia mejorada y su tono decepcionado por sí solos fueron suficientes para hacerles darse cuenta de su error. Con eso, se alejó de la multitud, de espaldas mientras saltaba de regreso a la cornisa, reuniéndose con el niño. Ella tomó su mano suavemente y su ira disminuyó mientras se concentraba en mantenerlo a salvo. Vamos, dijo en voz baja, alejándolo de la escena. El niño se aferró a su mano, todavía conmocionado pero ya sin miedo.